Bienvenidos a Trotsky Nuestro Tiempo. El 20 de agosto de 1940, Trotsky es asesinado en México. Con su muerte, Stalin eliminaba al principal enemigo de la burocracia soviética. No solo porque era el dirigente más importante de la Revolución Rusa que seguía con vida, sino sobre todo porque era el dirigente de la única organización que podía ser una alternativa revolucionaria para las masas del mundo en el transcurso y a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y enfrentar a la burocracia stalinista en la URSS. Aquel 20 de agosto, Esteban Volkov, que era un adolescente, regresaba del colegio cuando vio que algo raro pasaba frente a su casa. Había una patrulla y gente entrando y saliendo. Temió lo peor. Cuando entró, vio a su abuelo, León Trotsky, con una herida en la cabeza y un charco de sangre en el piso. El comunista español Ramón Mercader, a las órdenes de José Stalin, acababa de asestarle un golpe mortal con una piqueta alpinista. No obstante el dolor, en medio del ajetreo de familiares, colaboradores y policías, el revolucionario ruso tuvo fuerzas para hacer dos pedidos. Uno, que sus guardias personales no mataran al agresor para que confesara quién lo había mandado. Y lo segundo, pidió que retiraran a su nieto del lugar. Después de tantos años, a Volkov le ha quedado el recuerdo y conmovió el gesto de su abuelo. Siempre lo ha emocionado que al final de su vida todavía dijera como para protegerlo, mantengan alejado al niño que no debe ver. Al día siguiente, Trotsky moría en un hospital y el mundo se conmocionaba con la noticia. A 69 años del asesinato de León Trotsky, tenemos el orgullo de presentarles una entrevista exclusiva que nos concedió Esteban Volkov, el nieto de León Trotsky. Esta se realizó en la casa museo donde vivió junto al gran revolucionario el último año de su vida. Les presentamos la primera parte de esta entrevista. Aquí tenemos una exposición de fotografías de Lev Davidovich Bronfman, León Trotsky, de las diferentes épocas, arriba desde la Revolución Rusa, y luego ya su exilio en Turquía, en Francia, y en medio finalmente en México, ¿no? Claro, el cabello se va encaneciendo, pero la expresión en ningún momento pierde el entusiasmo, la combatividad, el vigor del revolucionario. Trotsky arribó a México en enero del 37, ¿verdad? En enero del 37, tras su llegada al puerto de Tampico, después de haber estado en Noruega bajo arresto domiciliario, ya llega aquí a México, ¿no? Gracias al asilo que le proporcionó el general Lázaro Cárdenas. Esas fotos muestran la llegada a Tampico, ¿verdad? La euforia del abuelo y Natalia, ¿verdad? De pisar tierras mexicanas. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a vivir en el país? El gobierno noruego que le había dado el asilo durante los procesos de Moscú estuvo sujeto a una presión muy fuerte por parte del régimen de Stalin, y había el riesgo de que tras los procesos de Moscú el gobierno noruego entregara a Trotsky a los pelotones de ejecución soviéticos, ¿no? Entonces los camaradas, los seguidores del abuelo, pues vieron la necesidad, la urgencia de buscarle otro asilo, ¿no? Se trató de llevarlo a Estados Unidos, obviamente el gobierno norteamericano se negó rotundamente, y aquí en México sí, el general Lázaro Cárdenas, tras la intervención de Diego Rivera y el compañero Octavio Fernández, de inmediato le dio el asilo. ¿Cuáles fueron las repercusiones de la llegada de Trotsky a México? Obviamente, digamos, el Partido Comunista y todos los sindicatos afiliados y toda la prensa stalinista recibieron órdenes desde Moscú de desatar una campaña, ¿verdad?, en contra de ese asilo, ¿no? Tratando de que Cárdenas revocara, ¿verdad?, esa orden, pero no lo lograron, ¿no? Dentro de las actividades que desarrolló Trotsky en México estuvo la organización de la Comisión Dewey. ¿Nos puede contar al respecto? Obviamente sí. Durante su exilio en Noruega fue cuando se protagonizaron las monstruosas falsificaciones históricas de los procesos de Moscú,
para liquidar toda la vanguardia revolucionaria, todos los compañeros de Lenin, y consolidar la contrarrevolución burocrática stalinista, ¿no? En ese momento Trotsky estaba bajo arresto domiciliario, no tenía posibilidades de hacer ninguna declaración, ningún escrito, nada absolutamente. Pero ya llegando a México sí tuvo la libertad de defenderse y de desmentir y probar la total falsificación de todos los cargos contra los revolucionarios y contra él y su hijo León Sedov. Y con ese motivo se organizó la famosa Comisión Dewey, el contraproceso de Moscú, que se llevó a cabo en México, y aquí tenemos fotografías precisamente del profesor John Dewey, que fue el que totalmente, digamos, alejado de las ideas de Trotsky, pero sí un agente de gran prestigio, ¿verdad?, intelectual y moral, y él aceptó dirigir esa comisión y vino a México con ese fin. Y pues aquí se demostró que la falsedad de todos los cargos, ¿no? Y el veredicto final fue que el proceso en Moscú fue, en inglés sería frame up, son falsos cargos para inculpar inocentes, ¿no? ¿Cómo fue su llegada a México? Llegué con unas amistades muy cercanas de los abuelos, que eran el matrimonio Rosmer, no Margarita, el Ferro Rosmer. Y aquí es una fotografía durante una estancia en el pueblo de Tasco, de aquí de México, ¿no? Aquí estoy con los abuelos, y en esta fotografía estamos precisamente también con los abuelos y con las amistades que les acabo de mencionar. Ahí está Margarita Rosmer y está Alfred Rosmer. ¿En qué fundaba Stalin sus intentos por asesinar a Trotsky, siendo que tenía un gran poder al mando de la URSS que la sola fuerza de Trotsky no cuestionaba en sí misma? Hay una mención de Volkogonov que Stalin realmente le tenía temor a Trotsky. Nadie mejor que Trotsky entendió de un punto de vista marxista revolucionario el papel contrarrevolucionario de Stalin y su burocracia, ¿no? Y con una claridad pasmosa describió todo el proceso, lo analizó y lo denunció, ¿verdad? Y eso realmente a Stalin lo perturbaba, le quitaba el sueño, ¿no? Y obviamente pues era difícil para un pequeño grupo de revolucionarios poderse enfrentar a un Estado, ¿verdad?, de un poder como el de Stalin, ¿no? Y mucha gente, ¿verdad?, digamos, comenta cómo no se toman más precauciones, cómo no se evitó que efectivamente se podía haber retrasado quizás el atentado unos días, unos meses, pero tarde o temprano, Stalin hubiera logrado su propósito. ¿Son usuales los intentos por equiparar al bolchevismo con el stalinismo o al trotskismo con el stalinismo? ¿Qué opina al respecto? Es de los métodos de falsificación, alteración histórica que se están usando, y la deformación, la alteración histórica posterior, pues fue esa precisamente, la de los 2 o 3 osos, como decía el historiador Pierre Bruet, ¿verdad?, que Stalin y Trotsky, Lenin, que era la misma camada, ¿no? Eran todos sanguinarios, violentos, las revoluciones son malas, y pues esa es la posición política de los socialdemócratas y de los post-stalinistas. Pero, pues sí, las revoluciones son violentas, pero también vemos que un fracaso de una revolución, como pasó en Alemania, dio lugar al nazismo, dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, y en Rusia también, si hubiera fracasado la revolución rusa, hubiera surgido un fascismo, ¿no? Entonces las revoluciones surgen, esos fenómenos son explosiones históricas, una fuerza que pues muchas veces no se pueden evitar, ¿verdad?, o al contrario, pues hay que encauzarlas hacia una meta de progreso, ¿verdad?, de justicia, y fue lo que hicieron en la Revolución de Octubre, que la primera etapa sí fue una revolución socialista, con soviets, con democracia, en fin, que posteriormente ya, cuando la burocracia se adueñó del proceso, lo desvió, lo usurpó y lo falsificó, pues ya tomó otro curso hasta restablecer el capitalismo, cosa que predijo Trotsky en la revolución traicionada, que en caso que la clase obrera no pudiera reconquistar el poder,
pues la Unión Soviética terminaría nuevamente en un régimen capitalista, y estamos viendo que sus pronósticos, prédicas, se cumplieron.